¿Esto es China? Esto es ficción online. Suscríbete si te gusta. Es una creación propia, solo si les gusta subiré más. Capítulo 1. La llegada a un mundo nuevo. Javier aterrizó en Beijing con una mezcla de emoción y nerviosismo que le revolvía el estómago. Apenas puso un pie fuera del avión, sintió el contraste entre el aire frío del aeropuerto y el calor humano de la multitud que se desplazaba apresuradamente, cada quien con su propio propósito. La inmensidad de la ciudad lo abrumaba. Desde las gigantescas terminales llenas de señales en chino y el sonido incesante de anuncios en altavoces, hasta las miradas curiosas de algunos pasajeros que lo veían luchar con su mapa y su diccionario de bolsillo. Esto no se parece en nada a lo que vi en los vídeos de YouTube, pensó Javier mientras seguía las instrucciones para encontrar la estación del tren que lo llevaría a su alojamiento. Los rascacielos se alzaban como testigos silenciosos del dinamismo de la ciudad, mientras los taxis y bicicletas eléctricas zigzagueaban por las calles en un caos aparentemente organizado. Su primera parada fue un pequeño restaurante recomendado por un amigo en México, quien le aseguró que ahí encontraría el mejor dim sum de la vida. No sabía exactamente qué era el dim sum, pero estaba decidido a descubrirlo. Al sentarse, una camarera amable le señaló un menú lleno de caracteres chinos y algunas fotos borrosas. Apuntó tímidamente a un plato que parecía interesante y esperó con ansias. Cuando llegó la comida, un pequeño festín de bollos rellenos, dumplings y té caliente, sintió que cada bocado era una ventana a una nueva dimensión. Mientras comía, observó a su alrededor. Las mesas estaban llenas de familias, grupos de amigos y trabajadores que parecían disfrutar de su día. Escuchaba fragmentos de conversaciones que no comprendía, pero que despertaban su curiosidad. Si tan solo pudiera entender más rápido este idioma, murmuró para sí mismo. Con el estómago lleno y renovado entusiasmo, Javier decidió explorar el mercado local que se encontraba cerca de su hostal. Los colores y olores del lugar lo invadieron de inmediato. Había puestos de frutas exóticas que nunca había visto, especias que llenaban el aire con aromas intensos, y vendedores que gritaban ofertas con una pasión que lo hacía sonreír. Todo iba bien hasta que ocurrió el incidente. Mientras intentaba regatear el precio de unas lichis que le habían llamado la atención, sintió un golpe repentino en la espalda. Una anciana empujaba su carrito de compras con determinación, pero con poca consideración por quienes estaban en su camino. ¡Ey! Exclamó Javier, sorprendido, mientras veía rodar algunas frutas que se habían caído de su mano. La mujer, lejos de disculparse, comenzó a hablarle rápidamente en un tono que claramente no era amistoso. Javier, confundido, intentó explicarle en su limitado mandarín que no había sido su culpa, pero las palabras se le trababan en la lengua. No entiendo nada de lo que dice. Pensó mientras intentaba calmarse. Pronto, la discusión atrajo la atención de varios transeúntes. Algunos miraban con curiosidad, otros con una leve sonrisa, como si estuvieran disfrutando de un episodio de un drama cotidiano. Javier, rojo de la vergüenza, intentó dar marcha atrás, pero la anciana no cedía. Su rostro arrugado estaba lleno de determinación, y sus gestos eran tan enérgicos que casi parecían coreografía. En un momento de frustración, Javier se permitió un pensamiento absurdo. Esto parece sacado de una telenovela de las que veía mi mamá. ¿Soy el protagonista o el villano aquí? Una risa nerviosa escapó de sus labios, lo que pareció irritar aún más a la mujer. Finalmente, un joven que hablaba algo de inglés intervino para mediar. Creo que dice que te atravesaste en su camino, explicó el chico, mientras la anciana seguía gesticulando. Aunque también parece que está un poco exagerando. Javier suspiró y se inclinó ligeramente en señal de disculpa, tal como había leído que era costumbre en China. La anciana lo miró con desconfianza, pero finalmente se dio por satisfecha. Con un último gruñido, empujó su carrito y desapareció entre la multitud. El joven traductor se quedó un momento con Javier. No te preocupes, pasa todo el tiempo. Los mercados aquí son un poco intensos, pero la mayoría de la gente es amable. ¿Primera vez en China? Sí, y creo que acabo de aprender mi primera lección, respondió Javier, todavía un poco aturdido. Bienvenido a Beijing, dijo el joven con una sonrisa antes de marcharse. Javier recogió sus lichis y decidió continuar explorando. A pesar del incidente, no podía evitar sentir una extraña emoción. Había algo en el caos del mercado, en las interacciones impredecibles y en la energía vibrante de la ciudad que lo hacía sentir vivo. Sabía que este viaje no sería como lo había imaginado, pero eso no lo desanimaba. Al contrario, estaba decidido a descubrir qué otras sorpresas le tenía preparado este país que ya lo había desafiado desde el primer día. Cuando regresó al hostal al final del día, exhausto pero satisfecho, Javier tomó un momento para reflexionar. Esto apenas comienza, pensó mientras revisaba un folleto sobre la gran muralla que había recogido en el mercado. Las palabras de la anciana seguían rondando en su mente, aunque no podía entenderlas. Tal vez, con el tiempo, descubriría su verdadero significado. Capítulo 2. El conflicto y la revelación. El día transcurrió con la misma intensidad con la que había iniciado. Javier intentó sacudirse el incidente del mercado, pero las imágenes de la anciana con su carrito, sus gestos y el espectáculo que ambos habían protagonizado seguían apareciendo en su mente. La combinación del agotamiento físico, el choque cultural y la incertidumbre lo dejaban exhausto. Después de un día explorando Beijing, regresó al hostal al caer la noche. Su habitación, aunque pequeña, tenía cierto encanto. Una cama individual, una lámpara tenue y una ventana que apenas mostraba las luces lejanas de la ciudad. Se sentó al borde de la cama, mirando su reflejo cansado en el espejo del pequeño tocador. ¿Será posible que de verdad esto se parece a una telenovela? Se dijo en voz alta, sonriendo con incredulidad. Su madre era una fanática de aquellas historias dramáticas donde siempre había una señora obstinada que lo complicaba todo. La vida imita al arte o el arte imita a la vida. Javier no pudo evitar reírse por lo ridículo que sonaba todo. Aunque las telenovelas exageraban, había algo de verdad en ellas. La existencia de personajes que aparecían en los momentos menos esperados para enseñarle a uno una lección o, al menos, complicar las cosas lo suficiente para que la vida tuviera más sabor.
Esa noche, mientras el frío de Beijing se filtraba por la ventana y las luces lejanas parpadeaban, el cansancio finalmente lo venció. Cerró los ojos lentamente y sintió que su cuerpo se hundía en un sueño profundo y reparador. Lo siguiente que sintió fue algo completamente inesperado. Su cuerpo se sintió ligero, envuelto por una calidez desconocida. Una luz brillante, casi divina, lo rodeaba, aunque no dañaba sus ojos. Lentamente los abrió, parpadeando varias veces para intentar comprender dónde estaba. Ante él, un paisaje que parecía salido de un sueño. Una isla deslumbrante con palmeras que se mecían suavemente al ritmo de una brisa apacible. El cielo era perfecto, pintado con tonos dorados, azules y naranjas, como si un artista celestial lo hubiese diseñado. La arena bajo sus pies era suave, y el sonido del mar golpeando suavemente la orilla lo llenaba de calma. ¿Qué es esto?, murmuró Javier, completamente desconcertado. Miró a su alrededor, buscando algún punto de referencia, alguna señal que explicara lo que estaba ocurriendo. No había edificios, ni mercados, ni calles bulliciosas como en Beijing. Solo el mar interminable y el sonido del viento. ¿Estoy soñando?, se preguntó, pero todo se sentía demasiado real. Se inclinó y tocó la arena. La sintió tibia y granulada, como cualquier playa real. El olor a sal también era inconfundible. Esto no podía ser solo un sueño. De pronto, un brillo extraño a su derecha llamó su atención. Volteó y vio algo aún más desconcertante. Una pantalla flotante, transparente pero luminosa, como un holograma salido de una película de ciencia ficción. Javier se acercó con cautela y notó que varios textos aparecían en ella. Bienvenido al sistema. El mensaje inicial desapareció, dando paso a otros textos más largos y detallados. Has sido seleccionado para participar en esta experiencia. Aquí encontrarás lo necesario para interactuar, comerciar y sobrevivir. Usa tus recursos sabiamente. Tu inventario inicial es limitado. A medida que completes tareas y desafíos, podrás expandirlo. No estás solo. Javier leyó el texto 2 veces, sin dar crédito a lo que estaba viendo. ¿Inventario? ¿Sobrevivir? ¿No estoy solo?, susurró, mientras intentaba procesar la información. Miró más abajo y vio varias opciones que flotaban en la pantalla. 1. Chat 2. Comercio 3. Inventario. Llevado por la curiosidad, intentó tocar la opción inventario. Apenas su dedo rozó la palabra, otra ventana emergió. Era más pequeña y mostraba un cuadro dividido en espacios, algunos vacíos y otros con pequeños iconos. Había una botella de agua, una manzana, una brújula antigua y un pequeño pergamino enrollado. Artículos básicos, decía una nota en la parte superior de la ventana. Javier frunció el ceño, cada vez más confundido. Esto no tiene ningún sentido, y dijo en voz alta, esperando una respuesta que, obviamente, no llegó. Sin embargo, un sentimiento extraño lo invadía. A pesar de lo ilógico de la situación, no sentía pánico ni miedo. Todo lo contrario. Una calma inexplicable lo envolvía, como si esta isla, esta experiencia, fuera parte de algo más grande, algo que debía descubrir. Volvió a mirar el mar. El horizonte era interminable, y el reflejo del sol hacía que el agua brillara como si estuviera cubierta de diamantes. Javier sintió un escalofrío al pensar que, en efecto, no estaba solo. Si el mensaje decía la verdad, entonces ¿y quién más estaba allí? Caminó por la playa lentamente, dejando huellas en la arena húmeda. Cada paso lo hacía sentir más consciente de la extrañeza de todo aquello. Pasaron unos minutos hasta que vio algo nuevo. Un segundo holograma más adelante, clavado en la arena como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. Se acercó y la pantalla se iluminó al detectar su presencia. Esta vez, el texto era diferente. Primer desafío. Encuentra las 3 piezas perdidas del mapa. Solo así obtendrás tu siguiente pista. ¿Piezas de un mapa?, repitió Javier, rascándose la cabeza. Esto ya parece un videojuego. A pesar de lo absurdo de la situación, algo en su interior despertó. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, sintiera un propósito claro. Tal vez porque todo era un misterio, o tal vez porque, en lo profundo, siempre había soñado con vivir una aventura como las que veía en las películas o leía en los libros. Bien, y si esto es una especie de juego, supongo que no me queda otra que jugar. Inspiró hondo, llenando sus pulmones de aquel aire puro y salado. Tomó la brújula del inventario, que ahora aparecía flotando en la esquina de su visión, y observó cómo la aguja comenzaba a girar lentamente hasta apuntar en una dirección. Sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, pero con una nueva determinación, Javier comenzó a caminar. La isla era hermosa, pero también silenciosa. El único sonido era el de las olas y sus propios pasos. No podía evitar mirar hacia los lados, esperando encontrar algún signo de vida, alguna otra persona, alguna señal que le dijera que esto era real y no una ilusión. ¿Qué significa todo esto?, pensó mientras continuaba su marcha. La calma seguía ahí, pero ahora iba acompañada de una creciente curiosidad. ¿Quién lo había llevado a esa isla? ¿Por qué él? Y, sobre todo, ¿qué se suponía que debía aprender de todo esto? Una cosa era segura. La aventura apenas comenzaba. Capítulo 3. El descubrimiento de su habilidad. El sol apenas despuntaba cuando Javier comenzó a recorrer la pequeña isla, decidido a explorarla por completo. Había algo inquietante en su situación, pero también emocionante. Sentía que estaba atrapado en un sueño extraño, donde el mundo seguía reglas que apenas comenzaba a comprender. Sin embargo, lo que descubrió ese día cambiaría el rumbo de su existencia en aquel lugar desconocido. Mientras recogía los materiales del cofre que había encontrado en el mar, ocurrió algo que lo dejó sin palabras. Al tomar una simple botella de agua y guardarla en su inventario, notó que no había una, sino 100. Parpadeó varias veces, convencido de que se trataba de un error. Para comprobarlo, sacó las 100 botellas, las colocó en la arena y volvió a guardarlas. El resultado fue el mismo. 100 botellas perfectamente idénticas.
Al principio, pensó que era un fallo del sistema, pero cuando intentó repetir el proceso con una de esas botellas duplicadas, el sistema no le permitió hacerlo. Un mensaje apareció flotando frente a sus ojos. Los objetos duplicados no pueden ser nuevamente multiplicados. Javier frunció el ceño. Parecía una limitación extraña, pero también una regla clara. Solo los objetos originales podían multiplicarse, y solo podía hacerlo una vez. Esto es una locura, y murmuró mientras seguía experimentando. Probó con los materiales del cofre: madera, metal y comida. Cada vez que tocaba algo original, el sistema replicaba el objeto 100 veces. Era como si sus manos fueran mágicas. Sin embargo, los recursos naturales de la isla, como las piedras o la tierra, no se duplicaban. Todo lo que se multiplicaba debía provenir de un cofre o ser un objeto que alguien más le diera. La primera transacción. Con su habilidad ahora clara, Javier decidió probar suerte en el chat. Abrió la ventana y comenzó a leer los mensajes, buscando un punto de entrada para interactuar con los demás isleños. Los mensajes seguían inundando la pantalla. ¿Alguien tiene agua? Busco comida a cambio de herramientas. ¿Cómo construyó un refugio? Javier, aún nervioso pero emocionado, escribió su primer mensaje. Tengo agua. Busco materiales útiles, como madera, metal o plástico. No me interesan piedras o tierra. Por un momento, el chat quedó en silencio. Luego, varias respuestas llegaron al mismo tiempo. ¿Cuánto agua tienes? Te doy 10 de madera por 5 botellas. ¿Aceptas comida a cambio de agua? Javier negoció rápidamente, aceptando solo ofertas que le parecían justas. Cuando comenzaron a llegar los materiales, su habilidad hizo el resto. 10 unidades de madera se convirtieron en 1000. 10 de metal, en 1000 más. En poco tiempo, tenía un inventario que parecía infinito. La noticia se extendió como fuego en el chat. Pronto, todos hablaban del jefe de la isla, como comenzaron a llamarlo. Javier no tardó en darse cuenta de que se había convertido en un punto de referencia para el comercio. Cualquier cosa que necesitaban, se dirigían a él. Construyendo un refugio. Con la abundancia de materiales que ahora poseía, construir un refugio fue cuestión de horas. Usó madera y metal para levantar una estructura sólida, con paredes resistentes y un techo que lo protegía del clima. Incluso diseñó un sistema básico de almacenamiento, organizando los materiales y recursos que había acumulado. Desde su refugio, Javier empezó a pensar en grande. Su habilidad no solo le permitía sobrevivir, sino también prosperar. Pero sabía que no podía hacerlo solo. La idea de crear una comunidad comenzó a rondar su mente. Si todos trabajan juntos, podemos construir algo increíble aquí. Pero tienen que entender que yo mando, dijo para sí mismo, mientras escribía un mensaje en el chat. Busco personas para formar una comunidad. Habrá reglas y todo estará bajo mi mando. Si estás interesado, escríbeme. El equipo inicial. Poco a poco, las respuestas comenzaron a llegar. Algunos estaban interesados en unirse, cansados de sobrevivir por su cuenta. Otros eran más cautelosos, preocupados por las condiciones que Javier impondría. Al final, logró reunir un pequeño grupo dispuesto a trabajar bajo su liderazgo. Sin embargo, había un problema evidente. Su isla era demasiado pequeña para albergar a todos. Necesitaba encontrar una forma de expandirla o, al menos, de traer a las personas que querían unirse. Fue entonces cuando encontró un nuevo plano en uno de los cofres que recuperó del mar. El plano del barco. El pergamino mostraba instrucciones detalladas para construir un barco. No era un bote cualquiera, sino una embarcación sólida y moderna, capaz de transportar hasta 10 personas. Los materiales requeridos eran altos. 1000 unidades de madera, 1000 de metal y 100 de plástico. Javier sonrió. Para alguien más, esa cantidad sería imposible de reunir, pero para él, era cuestión de minutos. Usó su habilidad para duplicar todo lo que necesitaba y, en menos de un día, el barco estaba terminado. Era una embarcación impresionante, de 10 metros de largo, con espacio suficiente para pasajeros y carga. El chat estalló en rumores cuando la gente comenzó a notar que Javier había construido un barco. Algunos lo admiraban, otros, lo envidiaban. Sin embargo, él estaba más concentrado en su misión: recoger a los miembros de su equipo y traerlos a su isla. El rescate de los isleños. Javier se preparó para su primera expedición. Usó las coordenadas que los demás le habían enviado a través del chat para navegar hacia sus islas. La sensación de estar en el mar abierto, rodeado de agua interminable, era aterradora y emocionante a la vez. Al llegar a la primera isla, se encontró con un grupo de 3 personas. Todos lucían delgados, cansados y desesperados. Sin embargo, cuando vieron el barco de Javier, sus rostros se iluminaron con esperanza. «Viniste por nosotros», gritó una mujer joven mientras corría hacia él. Javier los ayudó a subir al barco y, tras una breve conversación, descubrió algo que lo dejó intrigado. Las islas de las demás personas no eran permanentes. Una vez que dejaban el lugar, las islas desaparecían, convirtiéndose en recursos flotantes que podían ser recogidos y utilizados. ¿Podemos hacer que estas piezas agranden mi isla?, preguntó Javier, pensando en las posibilidades. Sí. Todo lo que queda de nuestras islas puede ser usado como materiales de construcción. El proceso fue sencillo. Con la ayuda de su equipo, desmontaron lo que quedaba de las islas y cargaron los recursos en el barco. Luego, navegaron de regreso a la isla de Javier, donde comenzaron a trabajar en su expansión. El inicio de una nueva comunidad. En cuestión de días, la pequeña isla de Javier se transformó en un verdadero refugio. Con los materiales obtenidos de las otras islas, ampliaron el territorio y construyeron nuevas estructuras, más refugios, almacenes y hasta un pequeño muelle para el barco. El grupo trabajaba bajo las órdenes de Javier, quien se había ganado el respeto y en algunos casos, el temor de todos. Aunque algunos lo veían como un líder o visionario, otros comenzaban a cuestionar su creciente poder. ¿Qué pasa si Javier decide quedarse con todo para él?, susurró uno de los miembros del grupo una noche. No creo que lo haga. Sin él, no tendríamos nada. A pesar de los murmullos, la mayoría aceptó las reglas de Javier.
Él era el único con una habilidad tan extraordinaria, y sin él, la comunidad probablemente no podría sobrevivir. Un nuevo desafío. Sin embargo, Javier sabía que no podía confiarse. Aunque ahora tenía una isla más grande y un grupo de seguidores leales, también había comenzado a recibir mensajes extraños en el chat. No eres el único con habilidades, ten cuidado en quién confías, el verdadero desafío aún no ha comenzado. Cada mensaje lo llenaba de inquietud. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Había otras personas como él, con habilidades especiales? ¿Y qué era ese verdadero desafío del que hablaban? Mientras observaba el horizonte desde su refugio, Javier no podía evitar sentir que su aventura apenas comenzaba. Tenía poder, recursos y seguidores, pero también sabía que el mundo en el que estaba atrapado tenía secretos que aún no había descubierto. Con un suspiro, cerró los ojos y murmuró para sí mismo: si este es mi destino, lo enfrentaré. No importa lo que venga, estoy listo. Y así, mientras la luna iluminaba la isla, Javier comenzó a planear su próximo movimiento, decidido a descubrir los secretos de aquel mundo extraño y a proteger lo que había construido. Capítulo 4. El descubrimiento de su habilidad 2. La isla de Javier ya no era la misma. Donde antes solo había arena y un refugio solitario, ahora el terreno estaba lleno de posibilidades. Había espacio para crecer y recursos suficientes para crear algo impresionante. La primera noche después de recoger a los 3 primeros supervivientes, Javier se dio cuenta de algo. Todos hablaban chino. Apenas podía entender unas palabras aquí y allá, gracias a lo poco que había aprendido antes de llegar a China, pero la comunicación era un verdadero reto. Frente a la fogata, los demás intercambiaban miradas y palabras rápidas mientras Javier trataba de seguir el hilo. Y, Dajielen todos, tranquilos, intentó decir Javier, pronunciando con torpeza pero logrando captar su atención. Los 3 lo miraron, algo sorprendidos por su esfuerzo. Una mujer, que más tarde se presentó como Meilin, respondió despacio y con palabras simples. Yohua. ¿Tienes un plan? Javier asintió, comprendiendo lo básico gracias a su contexto. Sacó un palo y comenzó a dibujar un mapa rudimentario en la arena para explicar su idea. Aunque las palabras eran escasas, los gestos y la determinación de Javier fueron suficientes para transmitir su mensaje. Al final, Meilin y los demás parecían entender. Haremos esto juntos, dijo Javier, más para sí mismo que para ellos. Sabía que debía esforzarse por aprender más del idioma si quería liderarlos. Los primeros pasos. Adaptándose al idioma y asignando tareas. A la mañana siguiente, Javier decidió que aprender el idioma sería tan importante como construir la comunidad. A medida que trabajaban, escuchaba con atención las palabras que usaban y trataba de memorizarlas. Señalaba objetos y pedía a Meilin o a los demás que los nombraran en chino. 4. Mutou. Madera, decía Meilin, levantando una viga. Tou, repetía Javier, esforzándose por captar la pronunciación. El aprendizaje era lento, pero constante. Con los días, comenzó a captar frases simples y pudo dar órdenes básicas como: tú asterisco, nace que toma esto, o libra ahí, fanal ponlo ahí. Los demás lo corrigían con paciencia, y poco a poco, la barrera del idioma comenzó a reducirse. Mientras tanto, dividió al grupo en tareas específicas. Meilin, quien mostraba habilidades organizativas, fue asignada como su principal asistente. Se encargaba de supervisar a los demás y servía de traductora cuando era necesario. Chen, un joven fuerte y trabajador, lideraba la construcción de herramientas y estructuras. Liang, un hombre mayor con una mirada astuta, se encargaba de recolectar materiales del mar usando una pequeña balsa improvisada. Javier, aunque aún limitado por el idioma, comenzaba a sentir que podía liderar a este grupo. Construcción de los refugios. El primer proyecto fue construir más refugios para albergar a las personas que llegaran. Javier aprovechó la madera y el metal que había duplicado previamente y, con la ayuda de Chen, comenzó a diseñar casas básicas. John Jian usa esto para construir las paredes, indicó Javier, señalando las vigas de madera. Chen asintió, impresionado por cómo Javier estaba aprendiendo a comunicarse. Los refugios eran simples estructuras de 4x4 metros, con techos de metal y paredes de madera. En menos de 2 días, 3 casas estaban terminadas. Meilin decoró las casas con hojas de palmera, añadiendo un toque cálido y hogareño. Los demás aplaudieron el resultado, y Javier sintió una ola de orgullo. Aunque la comunicación seguía siendo un desafío, los resultados hablaban por sí mismos. La expansión de la isla. Con las casas construidas, Javier sabía que el siguiente paso era expandir la isla. Usando los recursos que había recolectado y duplicado, comenzó a trabajar en la ampliación del terreno. Meilin tradujo sus instrucciones al grupo, y Chen y Liang comenzaron a unir piezas de madera y metal para formar nuevas extensiones. Javier supervisaba el proceso, utilizando su habilidad para multiplicar los materiales cuando era necesario. En menos de una semana, la isla había duplicado su tamaño. Ahora había espacio suficiente para construir más casas y caminos. Esto empieza a parecer una pequeña ciudad, comentó Javier en voz baja. Meilin, quien entendió la palabra ciudad, sonrió y respondió: Chengxi. Javier repitió la palabra, grabándola en su mente. La llegada de más personas. La noticia de la isla de Javier se esparció rápidamente por el chat. Aunque el idioma seguía siendo un obstáculo, Javier utilizaba frases simples para invitar a otros. Yo Shibu, Yo Ji, Yo Mxu, hay comida, hay hogar, hay trabajo. Muchos eran escépticos, pero otros, desesperados por una oportunidad, aceptaron la invitación. Durante la siguiente semana, Javier realizó varios viajes en su barco, recogiendo pequeños grupos de supervivientes. Cada vez que llegaban nuevos miembros, Javier se presentaba con una sonrisa y un saludo básico. Hola, soy Javier. Los recién llegados solían reír al escuchar su pronunciación, pero lo respetaban por su esfuerzo. Meilin les explicaba las reglas y las expectativas. Todos trabajaban, todos contribuían. Con cada grupo que llegaba, la isla crecía en población y en diversidad de habilidades.
En menos de 2 semanas, la comunidad de Javier había crecido a 15 personas, y todos trabajaban bajo su liderazgo. Construcción de caminos y almacenes. Con más personas, los proyectos se volvieron más ambiciosos. Usando madera y piedras recogidas del mar, Javier y su equipo comenzaron a construir caminos que conectaban las distintas áreas de la isla. Caminos hacen isla mejor, dijo Javier en su mezcla de español y chino, señalando el terreno. Lujendo los caminos son mejores, corrigió Mei Lin, enseñándole la frase correcta. Mientras tanto, comenzaron la construcción de un gran almacén central. Mei Lin organizaba los suministros, asegurándose de que nada se desperdiciara. Javier usó su habilidad para duplicar las herramientas necesarias, haciendo el trabajo más rápido y eficiente. Un nuevo sentido de comunidad. A medida que la isla crecía, también lo hacía el espíritu de la comunidad. Aunque venían de diferentes partes de China, los supervivientes trabajaban juntos, unidos por un objetivo común. Javier, aunque extranjero, se había ganado su respeto no solo por su habilidad, sino también por su esfuerzo en aprender el idioma y su dedicación al grupo. Por las noches, se reunían alrededor de la fogata, compartiendo historias y risas. Javier escuchaba con atención, aprendiendo nuevas palabras y frases mientras los demás contaban anécdotas de sus vidas antes de llegar a la isla. Gracias, por confiar en mí, dijo Javier una noche, en un chino entrecortado pero sincero. Los demás aplaudieron su esfuerzo, y Mei Lin tradujo para los que no entendieron. Ia, te shung y exien men xing xin te. La isla no solo era un refugio, se había convertido en un hogar. Capítulo 5. Los primeros pasos hacia la comunidad. El progreso de la isla de Javier era notable. Donde antes había arena vacía y estructuras rudimentarias, ahora comenzaba a emerger un verdadero asentamiento. Javier, que ya hablaba chino con fluidez después de semanas de convivencia con los habitantes, se había convertido en un líder respetado y admirado. Cada día daba instrucciones precisas y supervisaba las tareas, asegurándose de que todo marchara de acuerdo con su plan. A ver, Chen, encárgate de organizar a los demás para recolectar madera y metal, decía Javier, con la confianza de un líder experimentado. Mei Lin, tú y tu grupo id al mar y traed tantos cofres como podáis. Necesitaremos todo lo que encontremos. Cada persona sabía su rol, y la isla funcionaba como un engranaje bien aceitado. Lo que comenzó como un pequeño refugio improvisado ahora era un centro en constante expansión. Sin embargo, ese día, algo cambió. El hallazgo del plano de construcción. Mientras inspeccionaba los cofres que habían traído desde el mar, Javier encontró algo peculiar. Era un trozo de papel cuidadosamente doblado, ligeramente húmedo pero legible. Lo desdobló y sus ojos se abrieron con sorpresa. Es un plano de construcción, susurró para sí mismo, mirando cada detalle. El dibujo mostraba una casa de concreto, de 12 metros cuadrados, con un diseño básico pero mucho más sólido que cualquier refugio de madera que habían construido hasta ahora. La mejor parte era que, según las indicaciones del plano, la casa se construiría automáticamente al reunir los materiales necesarios. Sin perder tiempo, Javier reunió al grupo. Escuchen todos, dijo, levantando el plano para que lo vieran, esto cambiará todo. Es un plano para construir casas resistentes, de concreto. No más frío, no más lluvias que nos mojen por la noche. Un murmullo de emoción recorrió a los presentes. Mei Lin fue la primera en hablar. ¿Qué necesitamos para construirlas? Principalmente concreto, madera y algo de metal, respondió Javier. Si trabajamos juntos, podremos construir no una, sino 50 casas en cuestión de días. La construcción de las casas. Javier dividió al grupo en equipos. Chen y los más fuertes se dedicaron a recoger madera y metal, mientras Mei Lin dirigía a otro equipo para buscar materiales en el mar. Lian y algunos jóvenes se encargaban de procesar el concreto, combinando lo que encontraban con lo que Javier duplicaba usando su habilidad. La organización era clave, y Javier estaba en todas partes, supervisando y asegurándose de que nadie se quedara sin una tarea asignada. Rápido, llevad el concreto al almacén, decía Javier, mientras ayudaba a cargar algunos sacos. Recuerden, todo lo que encontremos lo ponemos aquí para duplicarlo. El almacén central era el corazón de la isla. Todo recurso que llegaba allí pasaba por las manos de Javier, quien utilizaba su habilidad para multiplicar los materiales por 100. Los supervivientes lo sabían y estaban agradecidos. Cada vez que aportaban algo, sabían que recibirían una parte de vuelta, duplicada y más. Javier, aquí está el último lote de concreto, dijo Chen, cubierto de polvo y sudor. Perfecto. A partir de ahora, iniciaremos la construcción, respondió Javier con una sonrisa. Uno por uno, comenzaron a colocar los materiales en el sitio designado. Al activar el plano, una luz brillante envolvía el área y, como por arte de magia, las casas comenzaban a tomar vida. Los muros de concreto se levantaban automáticamente, sólidos y resistentes, mientras el techo se instalaba al final del proceso. La gente observaba con asombro cada construcción que aparecía. Es increíble, dijo Mei Lin, mientras tocaba una de las paredes. Son más fuertes que cualquier refugio que hemos hecho. Javier no perdió tiempo. Repetía el proceso una y otra vez, hasta que 50 casas estuvieron terminadas. Las estructuras se alineaban en filas ordenadas, formando pequeñas calles y dejando espacio entre ellas para futuros caminos. Aquí tienen un hogar, dijo Javier, dirigiéndose a todos. No más frío ni incomodidad. Estas casas son suyas. Los sobrevivientes aplaudieron y algunos incluso lloraron. Por primera vez desde que llegaron a ese extraño mundo, sentían que tenían un lugar al que llamar hogar. Reglas de la comunidad. Pasados los primeros días de construcción, la isla comenzó a llenarse de vida. Con cada nueva casa, más personas podían llegar y establecerse. Javier, consciente de la necesidad de mantener el orden, reunió a todos en la plaza central, un área amplia que él mismo había diseñado. Escuchen todos, comenzó Javier, alzando la voz. A partir de hoy, estableceremos algunas reglas básicas para la comunidad. El silencio fue inmediato. Todos prestaban atención a su líder. Primero, todos los materiales recolectados deben ir al almacén.
Lo que encontremos servirá para seguir construyendo y expandiendo la isla. Segundo, todo lo que necesiten podrán obtenerlo aquí. Si alguien no alcanza a recolectar algo, yo se lo proporcionaré. Pero si ustedes traen materiales, también duplicaré los suyos como recompensa. Las caras de los supervivientes se iluminaron con entusiasmo. La habilidad de Javier no solo los ayudaba a sobrevivir, sino que les daba la oportunidad de prosperar. Por último, añadió Javier, todos trabajamos, todos aportamos. Si alguien necesita ayuda, los demás estarán ahí para apoyarlo. Esta comunidad se construye con el esfuerzo de todos. El acuerdo fue unánime. Javier había logrado establecer un sistema justo y eficiente. La llegada de nuevas personas a medida que las casas se multiplicaban, también lo hacía la población de la isla. Las noticias sobre Javier y su comunidad se extendieron rápidamente por el chat. Otros supervivientes, algunos aún aislados en pequeñas islas, comenzaron a pedir ayuda. ¿Tienes espacio para mí y mi grupo? Decía un mensaje en el chat. ¿Puedo unirme a tu isla? Traigo recursos y estoy dispuesto a trabajar. Javier respondía a todos. Reunía coordenadas, enviaba su barco y recogía a pequeños grupos de personas. Cada vez que llegaba un nuevo grupo, traían consigo los restos de su antigua isla, bloques de terreno de 50 metros cuadrados. Por cada persona que llega, nuestra isla crece un poco más, comentó Javier a Mei Lin, mientras inspeccionaban las nuevas extensiones de tierra. Pronto tendremos suficiente espacio para todos. Con el terreno adicional, comenzaron nuevos proyectos. Caminos pavimentados, áreas comunes donde la gente pudiera reunirse y hasta pequeñas zonas de cultivo. Pronto no dependeremos solo de lo que encontremos en los cofres, dijo Javier, señalando un área donde Lian y otros preparaban la tierra para sembrar semillas que habían recuperado del mar. La isla se transformaba a un ritmo acelerado. Las calles estaban bien definidas, con caminos de madera que conectaban las casas. Cada casa tenía su propio espacio, y algunos incluso comenzaron a decorar el exterior con plantas y otros detalles. La gratitud de la comunidad, el respeto hacia Javier no dejaba de crecer. Cada vez que alguien necesitaba algo, acudía a él, y Javier utilizaba su habilidad para duplicar lo necesario. Al principio, los demás se sorprendían por su generosidad, pero pronto entendieron que era parte del sistema que él había establecido. Javier, aquí tienes las herramientas que encontré, decía uno de los supervivientes, entregándole un par de martillos y clavos. Perfecto, te duplicaré esto ahora mismo, respondía Javier con una sonrisa. Mientras él entregaba una parte, se quedaba con el resto. Era un equilibrio justo. La comunidad prosperaba y Javier obtenía los recursos necesarios para seguir construyendo. Gracias, Javier, decían muchos, inclinando la cabeza con respeto. No hay de qué. Todos estamos juntos en esto, respondía él, con humildad. Un futuro prometedor. Días después, la isla había cambiado por completo. Donde antes había caos y supervivencia básica, ahora había orden y esperanza. Javier se paró en la cima de una pequeña colina, desde donde podía ver todo lo que habían logrado. Mira lo que hemos construido, Mei Lin dijo, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. Esto no es solo una isla. Es una comunidad. Mei Lin, parada a su lado, asintió. Y todo gracias a ti. No, respondió Javier. Gracias a todos. Yo solo soy quien da las órdenes. Pero sin ustedes, nada de esto sería posible. Desde ese punto elevado, podía ver a los supervivientes trabajando juntos. Unos construían, otros cultivaban, y algunos simplemente conversaban y reían. Habían pasado de ser un grupo de desconocidos a una verdadera familia. Javier sonrió. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo era posible. La isla era su hogar, y la gente, su nueva familia. El futuro era prometedor, y Javier estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera.